Historia de la tabla de los elementos químicos. La tabla periódica es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados por su número atómico, configuración electrónica y propiedades químicas recurrentes. La tabla periódica moderna consta de 118 elementos que van desde el hidrógeno número atómico 1 hasta el oganesón número atómico 118. La tabla periódica es una herramienta fundamental para la química, ya que permite predecir las propiedades de los elementos y sus compuestos. Y es una herramienta esencial para la enseñanza y el aprendizaje de la química. La historia de la tabla periódica se remonta a la antigüedad, cuando los filósofos griegos propusieron la existencia de 4 elementos básicos: tierra, aire, fuego y agua. Sin embargo, la tabla periódica moderna no se desarrolló hasta el siglo XIX, cuando los químicos comenzaron a descubrir nuevos elementos y a estudiar sus propiedades. En 1789, Antoine Lavoisier publicó una lista de 33 elementos conocidos en ese momento, clasificados en metales, no metales y tierras. En 1829, Johann Wolfgang Wegener propuso la ley de las tríadas, que establecía que los elementos podían agruparse en grupos de 3, en los que el elemento del medio tenía propiedades intermedias entre los otros dos. En 1862, Alexandre de Émile Beguyer de Chancourtois propuso la ley de las octavas, que establecía que los elementos podían ordenarse en una espiral en la que los elementos con propiedades similares aparecían en posiciones equidistantes. En 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev publicó la primera versión de la tabla periódica moderna, en la que los elementos se ordenaban en función de su peso atómico y sus propiedades químicas. Mendeleev dejó espacios vacíos en la tabla para elementos que aún no se habían descubierto y predijo las propiedades de estos elementos desconocidos en función de su posición en la tabla. La tabla periódica de Mendeleev fue un gran avance en la química, ya que permitió a los químicos predecir las propiedades de los elementos y sus compuestos. En las décadas siguientes, se descubrieron nuevos elementos y se refinó la tabla periódica. En 1913, Henry Moseley propuso la ley de las periodicidades, que establecía que las propiedades de los elementos variaban periódicamente con su número atómico en lugar de con su peso atómico. Esta ley permitió a los químicos reorganizar la tabla periódica en función del número atómico, lo que llevó a la tabla periódica moderna. La tabla periódica moderna se organiza en filas horizontales llamadas periodos y columnas verticales llamadas grupos. Los elementos en un grupo tienen propiedades químicas similares, mientras que los elementos en un periodo tienen propiedades químicas que varían periódicamente con su número atómico. Los grupos se identifican con números romanos y letras, mientras que los periodos se identifican con números arábigos. En conclusión, la tabla periódica es una herramienta fundamental para la química que permite predecir las propiedades de los elementos y sus compuestos. La tabla periódica moderna se desarrolló a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, y se basa en la ley de las periodicidades de Henry Moseley. La tabla periódica moderna se organiza en filas horizontales llamadas periodos y columnas verticales llamadas grupos, y es una herramienta esencial para la enseñanza y el aprendizaje de la química.